el problema de la agricultura y sobre todo rural, darles también el extensionista agrícola, la semilla, la tecnificación, para que nuestros ciudadanos que viven justamente un poco abandonados en el campo, en la parte rural del país, puedan hacerlo. Ayer, por ejemplo, hemos estado cambiando ideas con el ministro de Agricultura de proyectos de reactivación de andenes, con una gran experiencia de algunos pequeños planes pilotos que se han estado haciendo, y que el costo de una reparación, de una reactivación de un andén son $3.000 contra 10 o 12.000 que puede costar una irrigación. Es decir, la tercera parte de lo que puede hacerse, y esto lo vamos a ir estudiando, lo vamos a ir avanzando, y creemos que son ideas muy importantes, y creo que vamos a poder cumplir estas metas en el desarrollo rural del país, que es tan importante. Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con el primer ministro Salmón Lerner Guitis. Interés Común, con Carlos Urrunaga, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por RPP Noticias, Canal 10. Reconocida cantante de música criolla, carismática artista nacional. Peruanos en su Salsa presenta a Cecilia Barraza en un encuentro para hablar de toda una vida dedicada a la música. Con Raúl Vargas, en Peruanos en su Salsa. Hoy, a las 9 de la noche, por RPP Noticias, Canal 10. Hoy vivimos rodeados de información, a la hora que sea, donde quiera que te encuentres. Con RPP Noticias, tú eliges cómo informarte. La radio al instante para saber lo que pasa en el Perú y el mundo. A través de la web te conectas con todo lo que te interesa. Y la televisión, para vernos cara a cara con la realidad. Bienvenidos a la mejor plataforma de comunicación, para vivir mejor, para decidir lo que nos conviene. Escucha, navega y mira. RPP Noticias, te informa primero. Domingo es fiesta, con el padre Juan Riva. Todos los domingos a las 10 de la mañana, por RPP Noticias. ¿Le da la bendición a los dos o solamente a uno? A uno. No, pero la ley de Dios dice que es para todos, somos iguales. Bueno, vamos a bendecir a la alianza. ¿Y los de la U? Toda la vida. Vamos a seguir, por supuesto, en el terreno de la economía, porque ha sido sumamente interesante por lo pronto escuchar que en efecto se pone atención, como está ocurriendo con todos los países, a lo que ocurra en el mercado internacional y externo. Y se ha dicho muchas veces que el Perú está en una posición no difícil, sino en una enorme posibilidad de ser uno de los países más atractivos, garantizándose este 6% de crecimiento, diciendo que no se van a modificar las condiciones para la inversión nacional y extranjera. ¿Ha habido alguna resonancia después de estos anuncios que ustedes han podido advertir de parte de los inversionistas, sobre todo de los opinólogos, que los hay a todos los niveles mundiales y nacionales? En otras palabras, ¿se ha restablecido la confianza, cree usted, para la inversión por un lado, y se ha entendido este mecanismo que no es del todo fácil todavía de entender? Es decir, potenciación del Estado y al mismo tiempo crecimiento y al mismo tiempo potenciación de la inversión y mantener un ritmo del 6%. Todo eso pues es una combinatoria que no es fácil en definitiva, porque en fin, son corrientes cada una encontrada. ¿Qué cosas han encontrado como reacciones hasta el momento? Dentro del propio gabinete incluso, porque aquí hemos estado conversando fuera de micro en esta cosa de la relación de los asesores con los ministros, etcétera. Son muchas voces, la concurrencia de muchos aspectos en un tema crucial en el que tiene que haber una línea de acción clarísima. Sí, Raúl.
En el caso de las primeras reacciones, te comento que, por ejemplo, el acuerdo con los mineros nos lleva a las primeras reacciones muy positivas de empresas extranjeras que nos han anunciado que en las próximas semanas van a anunciar su ratificación de continuar en sus inversiones en el Perú, proyectos muy importantes. Esto que hemos anunciado, los 30.000 millones de dólares, se va a cristalizar, es un hecho. Porque ahí Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, hacía algunas atingencias diciendo, bueno, sí, muchos van a continuar, pero otros todavía están reticentes o están revisando las cosas. No, ustedes sí juzgan que en esos 30.000 millones son factibles, que no va a haber mayor problema. Son factibles, Raúl, y te quiero decir, como algo que no está considerado dentro del acuerdo, que esos 30.000 millones que ingresan al país también van a ser grabados con las utilidades extraordinarias, o sea que podría ser de que estos 3.000 millones de soles anuales se incrementen con el incremento de otras inversiones. Exactamente. Ese es que creo yo en el sector minero. Probablemente también en las próximas semanas se va a cristalizar el gasoducto del sur. Esa es una inversión muy importante con grupos de inversionistas extranjeros. Kuntur es una inversión de dos grupos extranjeros. Está ahí Odebrecht y otra compañía americana que son los dueños de este proyecto. Está Petrobras, que está muy interesado en el trabajo con el gasoducto del sur, y está Braskem, que es el polo, digamos, industrial, el polo petroquímico que va a ser. Esta es una inversión muy importante, se va a anunciar probablemente en las próximas semanas, y creo de que el mensaje que han escuchado es un mensaje alentador y nos han ratificado la confianza de seguir. Esto, dentro de las próximas 48 horas está llegando el grupo que fue ganador de la repotenciación de la refinería de Talara, que quiere continuar con su inversión, y en fin, estamos trabajando, es otra inversión de casi 1.300 a 1.500 millones de dólares que se va a hacer la repotenciación de Talara. Es decir, las primeras señales han sido muy positivas. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos con la redistribución del presupuesto, que también no ha sido menuda tarea. ¿Seguimos? Bueno, entonces vamos a ver. En el presupuesto ya ustedes lo recibieron más o menos armado, han tenido que reorganizarlo en la medida de lo posible, y los énfasis están en lo social, ¿no es cierto? Educación y salud. No se disminuye el porcentaje de atribución a ambos sectores, porque en un momento dado hubo alguna queja diciendo en salud se está restando de todas maneras lo que se había previsto. No, tanto educación como salud se han incrementado con respecto al porcentaje de incremento total del presupuesto, y son los dos sectores que se está priorizando. Sin embargo, hay otro rubro muy importante. Hoy día vamos a seguir las conversaciones para poder aligerar toda la parte de la inversión pública. Nosotros queremos que mucha inversión pública que deberían hacerse a través de los ministerios se haga a través de inversiones privadas, nacionales como extranjeras. Entonces estamos justamente tratando de manejar, de dejar la mayor cantidad de amplitud al sector público en manos de lo que es la inversión privada nacional o extranjera, ¿no? Es decir, poder tener más recursos para más inclusión social. Eso lo estamos trabajando. ¿Cómo que, por ejemplo, dejarían o invitarían a inversión? Carreteras, por ejemplo, alguna obra de electrificación rurales, hidroeléctrica, saneamiento, ¿no? Que la tenemos. ¿Y hay interés en esas áreas? Sí, nos han ya hecho llegar el sector privado, a fin que es, digamos, el que estructura todos los grupos de telecomunicaciones, carreteras, en fin, nos ha hecho llegar propuestas y además una metodología de aligerar los trámites burocráticos en el gobierno, ¿no? A propósito de eso, en telecomunicaciones, estoy yo también leyendo ya algunas preguntas de nuestros oyentes. Las concesiones de celulares en Lima y la de provincias por Telefónica están por vencerse, estas concesiones. Ahí se ha anunciado que posiblemente están pensando ustedes que la renovación puede permitir un incremento de inversión, ¿no es cierto? Va a haber una licitación internacional, se continuará con Telefónica. ¿Qué es lo que se está pensando al respecto? El Ministerio de Transporte, apenas iniciado este régimen, se ha puesto a estudiar estas concesiones. No se llevaron a terminar en el régimen anterior sus negociaciones, por lo tanto nosotros estamos haciendo la evaluación y en un periodo muy corto debemos una definición. Hay una propuesta
propuesta de Telefónica, importante, es una propuesta que no está, digamos, dirigida hacia dinero, pero sí está una propuesta dirigida a un importante aporte dentro de su nueva concesión para implementar internet, implementar computadoras, en fin, que complementaría la concesión que se le dé por un tiempo que se está negociando en este momento, ¿no? Señor primer ministro, vamos a ver un poco también otra situación macro que es importante en el anuncio de su discurso y que es desafiante. O sea, volver a revisar la regionalización, ahí entra el tema del canon también, pero sobre todo poder pensar en efecto que descentralización y regionalización tienen que ser observadas al punto de que podamos llegar a un encaminamiento real en materia de regionalización. Porque lo que tenemos son departamentos que se han regionalizado, ¿no? Se les ha hecho crecer conceptualmente, pero en realidad siguen siendo departamentos, ¿no? Y por otro lado, evidentemente hay una distribución pues de la riqueza que es desigual y que desgraciadamente ha llevado también a contrastes, egoísmos, es decir, una desarticulación que no es lo que se espera en un proceso de regionalización, ¿verdad? Hincarle el diente a este tema es muy difícil. Yo creo que dentro de su discurso este es uno de los gestos más significativos y que tiene que ser analizado con todo cuidado y que será materia de negociación. ¿Acepta usted que se trata de un desafío político de la mayor envergadura? Sí, creo que fue muy importante el poder compartir, especialmente con nuestro presidente, con Ollanta-Humala, tener el coraje de decirle al país que no vamos por el buen camino si seguimos con los 24 departamentos o 24 regiones. No podemos tener regiones o departamentos, como se quieran llamarles, pobres y ricas. Y no podemos seguir fraccionando la integración del territorio nacional. Entonces creo que la demarcación territorial es muy importante. Nosotros estamos ideando, creo que en la campaña Ollanta lo ha hecho con mucha claridad, estas 5 regiones, macroregiones como él las llama, que sean macroregiones autosuficientes económica, política y socialmente. Pero para eso tenemos que tener los consentimientos de todos los pueblos, tenemos que ir a discutir democráticamente con ellos desde abajo y no hacer una reforma, un cambio de la demarcación del territorio desde arriba. Eso creo que es un fracaso. Es inviable. Es inviable. Entonces es un trabajo, una tarea muy, muy complicada, pero creo que la vamos a tener que emprender por el futuro del país. Nosotros no queremos solamente que se quede esta política de 5 años de seguir dejando que las cosas pasen. Queremos que lo que es necesario en el país se tome con coraje y se pueda hacer una definición de demarcación territorial que sea autónoma, económica y socialmente y políticamente. Sí. Vamos a entrar ahora al terreno de educación y de salud, que siempre son importantes. ¿Qué cosas los primeros datos que se han dado con respecto a educación son datos complicados, o por lo menos la prensa los ha presentado de una manera que hay que analizarlos, ¿no? Se lanzan críticas al proyecto del colegio mayor. Ojalá el Perú tuviera 100 colegios mayores, dicho sea de paso, porque ese es uno de los pasos importantes. Esta era una experiencia, no tiene mucho sentido ponerse a discutir si debe quedar o no debe quedar. Lo importante es que ese paso, esa aspiración es la que se refleja como modelo y creo que no tendría que cambiarse. Lo segundo, las relaciones con el sindicato magisterial y el régimen, en fin, de evaluación de los maestros. Lo tercero, se descarta la municipalización porque se dice que se ha fracasado porque no se han dado los fondos, en fin. Así como usted señala que en regionalización tendrá que discutirse, en educación también hay que discutir. Es decir, el punto de partida es el proyecto educativo nacional, de acuerdo, porque en eso hay concordancia, se ha resuelto y aprobado en el acuerdo nacional. Pero todo lo demás es una materia de ver cuánto se ha avanzado, cuánto se puede combinar con nuevas perspectivas, pero igualmente a discutir. No se puede imponer desde arriba cambios que en el fondo serán contraproducentes, y ahí sí que tenemos que ir rápido, no obstante que es un tema bien difícil de educación. Al frente del ministerio está, dicho sea de paso, pues una persona sumamente competente y reconocida como tal. Entonces
A ver, ¿cómo están viendo este tema? Bueno, nosotros, lo último, Raúl, tenemos mucha confianza en la competencia de Patricia Salas, ¿no? Es una persona que nos llena de toda tranquilidad a nosotros, que va a llevar adelante el proyecto educativo, que es un